Tenemos con nosotros a Elena Rodríguez Darbra, economista, que además, querida Elena, has triunfado muchísimo con tu primera intervención en el programa, así que enhorabuena y bienvenida, Elena. Muchas gracias, súper contenta, ya ha pasado un mes, no me lo puedo creer y estoy otra vez aquí contigo, muy contenta, sí, sí. Bueno, querida, ¿y qué nos has preparado para el programa de hoy? Yo creo que hoy tenemos una sección muy chula. En realidad el programa de hoy es una continuación de lo que explicamos en el primer programa, ¿eh? Os dije que para entender la economía había dos aspectos que teníamos que entender, microeconomía y macroeconomía, para poder ligar todo esto. Empezamos con la micro, recordar oferta, demanda, qué nos hace comprar, qué nos hace vender. Muy bien, todo esto genera una cosa muy valiosa, que es información. Esta información, los bancos centrales, los gobiernos, la analizan para poder tomar decisiones. Este aspecto de la economía de mirar su naturaleza en el conjunto para predecir comportamientos, esto es la macroeconomía, ¿vale? Y la macroeconomía se centra en tres aspectos principales, que es la inflación, el crecimiento económico y el desempleo. ¿Vale? Y en este caso, si nos tuvieras que explicar uno de estos tres factores, ¿con cuál te quedarías, Elena? Bueno, pues mira, escogería la inflación, porque es quizá el tema que más se ha hablado este año, es un tema que preocupa mucho, y porque si preguntásemos a los presidentes del Banco Central Europeo, al señor Powell y a la señora Lagarde, ¿en qué consiste su trabajo?, te contestarían que en controlar la inflación. ¿Y por qué crees que preocupa tanto la inflación a nivel general? La inflación preocupa por la inestabilidad que provoca. No saber los precios impide que tomemos decisiones y sobre todo nos empobrece, porque claro, piensa que con el mismo presupuesto, si todo es más caro, en realidad tengo menos para gastar. Esa inestabilidad, esa pérdida de poder adquisitivo es el motivo por el que preocupa tanto la inflación. De todas maneras, tenemos que explicar primero un poquito qué es la inflación, ¿no? La inflación, se entiende por inflación la subida de precios. ¿Y qué significa que han subido los precios? Para ello utilizamos un indicador que se llama IPC, Índice de Precios al Consumo. El IPC es un indicador que mide la fluctuación de precios de una cesta de productos básicos de consumo de una familia española. Imaginaos, cogemos una cesta y allí vamos a poner pues alimentación, vivienda, menajes, transporte, ocio, cultura, medicinas. Con todo esto creamos este indicador y si cuando lo comparamos con el tiempo ha subido, eso quiere decir que tenemos inflación. ¿Y qué es lo que hace que la inflación suba o baje? ¿Cuáles son estos factores principales? El problema de la inflación es que puede venir determinada por muchos factores. Puede venir por el lado de la demanda, porque de repente tenemos más dinero y empezamos a consumir más. Y si consumimos más demanda, pues suben los precios. O puede venir por la oferta. Por ejemplo, pues lo que ha provocado la guerra en Ucrania, ¿no? Pues encarecimiento de las materias primas, entonces viene por la oferta. Los productos son más caros. Y por esto hay quizás más preocupación, ¿no? Porque si hay más inflación hay... Exacto, sí. A ver, la macroeconomía a corto plazo se focaliza en la estabilidad, en el largo plazo en el crecimiento. Claro, todo lo que implique que nuestra estabilidad económica esté en riesgo, pues es una fuente de preocupación y por eso la inflación y porque es difícil de controlar, porque tampoco hay tantas herramientas, es de las cosas que preocupa y te digo, si le preguntásemos al señor Powell y a la señora Lagarde qué consiste su trabajo, te diría que en controlar la inflación. Controlarla y esperemos que lo hagan muy bien, porque de esto depende nuestro consumo y nuestra economía global, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ¿y qué pueden hacer, no? ¿Y qué se puede hacer para controlar la inflación? Pues lo que los bancos centrales hacen es subir los tipos de interés. ¿Qué se pretende? O sea, ¿qué implica que suban los tipos de interés? Cuando suben los tipos de interés, por ejemplo, nuestra hipoteca se encarece, cualquier tipo de endeudamiento se encarece y entonces ¿qué pasa? Que con nuestro mismo presupuesto pues tenemos que ajustarlo. Ahora pago más de hipoteca, tengo el mismo presupuesto familiar, pues tendré que ajustarlo. Las empresas les pasa lo mismo, endeudarse es más caro, entonces igual pues frenan sus planes de inversión. Por el contrario, los ahorradores, los que tienen dinero en el banco,
estos salen beneficiados y aquel ahorrador que igual quería comprar una plaza de parking, ahora le interesa pues dejar el dinero en el banco, que tiene un rendimiento porque el tipo de interés es bajo, y no comprar. Lo que se pretende subiendo los tipos de interés es lo que se conoce como enfriar la economía, es decir, intentar bajar el consumo para que bajen los precios. Ajá. Muy interesante, Elena. Pues tenemos una pregunta de un telespectador, porque creo que habías dado algún indicativo de que hablarías sobre macroeconomía, ¿sí? Y nos dice, si nos podrías explicar, por ejemplo, alguna anécdota relacionada con cómo influyen, por ejemplo, las celebrities en la macroeconomía, Elena. Sí. Pues hace poco sucedió, precisamente con la señora Beyoncé, cuando arrancó su gira, en su paso por Estocolmo. De hecho, ella empezaba allí la gira, bueno, creo, tal expectación, fue como en 2 días 80.000 espectadores, gente que vino de Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó en Estocolmo? Los precios de los hoteles se encarecieron muchísimo, los restaurantes. Se publica el dato del IPC al mes siguiente y el IPC había subido. Y el presidente del Banco Central de Suecia dijo, ha sido culpa de Beyoncé, que nos ha creado inflación, porque claro, aquí con esta expectación tan total, pues han subido los precios y nos ha creado inflación la señora Beyoncé. Fijaros, la señora Beyoncé con impacto solo quería cantar y bailar con su hija. Entonces, bueno, en realidad esto no es bien así, porque, como os decía, el IPC es una cesta de productos. Al final, el consumo de ocio y cultura es una parte pequeñita, entonces posiblemente Beyoncé sí tuvo un impacto en la ciudad, pero eso no significa inflación. La inflación tiene que ser sostenida en el tiempo. Bueno, súper interesante, Elena. Y ya para finalizar, si tuvieras que seleccionar un hecho relevante económico del mes de noviembre, ¿cuál destacarías? Bueno, ya sé que todos estáis esperando que os diga que el Black Friday. Pues no voy a escoger el Black Friday. Como ahora sabemos un poquito más qué es el IPC, este índice, esta cesta de productos, conocemos la inflación, es esta subida, bajada de precios, sabemos lo que hacen en los bancos centrales europeos. Destacaría que este mes de noviembre se ha publicado el dato de IPC de Estados Unidos. Ha sido un dato positivo, han conseguido bajar un poquito la inflación, se considera que es un dato suficientemente sólido como para considerar que la economía se está enfriando. Por tanto, en la reunión del FED, de la Reserva Federal en diciembre, no se espera que vuelvan a subir los tipos de interés. Y eso es bueno porque la señora Lagarde, que se fija mucho en lo que hacen los americanos, pues esperamos que no suban los tipos de interés. Bueno, querida Elena, fantástica. Bueno, te esperamos en breve para explicarnos la actualidad y a ver si podemos comprar y tener unas navidades plenas. Cuidado con el Black Friday y a ver si vamos a crear inflación como la señora Beyoncé.